Excelente día, Dios los bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy jueves 6 de febrero en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y agradecemos a cada uno sus comentarios, agradecemos a cada uno que nos sigan acompañando en esos estudios diarios. Les mandamos un afectuoso saludo donde nos escuchen, ya sea aquí en el país de México, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en República Dominicana, en Puerto Rico, donde ustedes nos estén escuchando. Les enviamos un afectuoso saludo, que sea el Señor bendiciendo sus vidas. Les invitamos a sí mismo para que puedan seguir compartiendo estos devocionales y que sea de bendición tanto a creyentes como no creyentes. Y también si tienen alguna duda, alguna aportación, alguna petición de oración, con todo gusto pueden escribirla aquí en la caja de comentarios y con todo gusto los vamos a leer y estaremos al pendiente de sus escritos. El día de hoy el estudio lleva por título Incredulidad confrontada, estando en Juan 10 del 22 al 31. Así dice la palabra del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearla. Incredulidad confrontada. Tenemos este pasaje. Podemos ver que el Evangelio de Juan es una presentación contundente de lo que es la verdad. Es una explicación muy certera y muy directa de quién es Jesús y quiénes somos nosotros y cómo nosotros estamos respondiendo ante esa verdad. Y creo que a la mayoría no nos gusta ser confrontados. El hecho de que nos hagan ver nuestro error es algo como que, ay, no puede ser, y uno puede empezar a refunfuñar, u otros pueden tener una respuesta muy, muy grata cuando dicen: tienen razón, me equivoqué, va. Pero a la larga, cuando nos damos cuenta que hemos sido confrontados y reconocemos nuestro error, podemos decir: Señor, gracias porque me permitiste corregir. Gracias a Dios corregí esto, gracias a Dios cambié esto. Este comentario me ayudó para poder mejorar. Entonces vemos que el ser confrontados es algo muy bueno, y eso es lo que hace la Biblia. Nos confronta con nuestra condición de pecadores, pero nos muestra también cuál es el camino, cuál es la dirección que nosotros debemos de tomar. Y vamos a ver hoy 3 puntos. En el primero, incredulidad confrontada. 1. En su verdad. Lo más importante es que somos confrontados ante una verdad que no se puede mover, una verdad inamovible. Entonces vamos a entrar en materia. Dice el versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Entre lo que vimos en el versículo 21, de que Jesús les hablaba que Él era el buen pastor, a lo que dice el versículo 22, transcurrió aproximadamente un lapso de 2 meses entre estos versículos, porque nos dice que era otra fiesta. Ya no era la fiesta de los tabernáculos, sino ahora era la fiesta de la dedicación, y estamos en invierno. Ahora, la fiesta de la dedicación se celebra el día 25 del mes judío conocido como Kislev, entre noviembre y diciembre. Por eso nos dice que era invierno, que estaba haciendo mucho frío. Entonces, la fiesta de la dedicación no es una fiesta que esté escrita en el Antiguo Testamento, sino que es una fiesta que surgió entre este lapso del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Generalmente este periodo se le conoce como intertestamentario. Y esta fiesta lo que hacía era, lo que buscaba era conmemorar la victoria de los israelitas sobre el rey sirio Antíoco Epifanes entre el año 175 al 164 a.C. Entonces, se basa en lo que fue la liberación del templo, porque Antíoco Epifanes lo que hizo fue profanar el templo. Fue el primer rey que empezó a perseguir a los judíos por creer en Dios, por seguir la ley,
y buscaba, o sea, no permitía el día de reposo, no permitía la circuncisión, no permitía ninguna de las fiestas, llevaba a todos a la idolatría, llevaba y profanó todo lo santo del templo. Entonces se levantó un grupo en contra de este rey Antíoco Epifanes, se produjo una revuelta de judíos que buscaban regresar a la verdad y llegamos que al día 25 del mes Kislev del año 164 antes de Cristo se produjo esta liberación del templo y también una rededicación de todo, una purificación, y es por eso que se le conoce como la fiesta de la dedicación. Entonces, tenemos este pequeño contexto para que podamos identificar que era otra fiesta que no correspondía al Antiguo Testamento, pero que fue una fiesta que surgió con una intención de volver a dedicar, o sea, una intención de regresar a buscar y glorificar a Dios. O sea, estaban en un periodo bajo el yugo de alguien que estaba buscando la idolatría. Pero un grupo de judíos piadosos se levantó en contra de ello. Dios en su misericordia lo permitió. Entonces se establece esta fiesta y nos ubicamos ahora sí, después de este contexto, nos ubicamos en esta fiesta que era la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luminarias, o como se conoce también hoy en día como Hanukkah. Entonces vemos que nos dice que era invierno y que Jesús estaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces si era invierno, pues conocemos como es invierno, lluvias, frío, neblina, nieve. En este momento sí, en el Medio Oriente cae nieve en esos lugares muy fríos. Entonces el pórtico de Salomón se caracterizaba por pues, ser una columna techada, apoyada en pilares, y obviamente esto permitía que las personas se pudiesen congregar o cubrir aquí. Entonces tenemos a Jesús que estaba aquí en el pórtico de Salomón, y llegaron los judíos y dice que le rodearon y le preguntaron, quizá fue esta la pregunta más certera que le hicieron. Le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Le estaba diciendo, ya, o sea, es suficiente. ¿Cuándo nos vas a decir? Si eres el Cristo, dínoslo ya, por favor. Prácticamente es lo que ellos querían. Y es que nosotros podemos decir, ay, estos judíos, les está diciendo, lo tienen en la cara. Y prácticamente eso, el día de ayer estaba reflexionando en ello y pues sí, o sea, uno puede decir, no se daban cuenta, pero también tengamos en cuenta lo siguiente. Ellos estaban batallando con sus prejuicios, ellos estaban batallando con su incredulidad, ellos estaban batallando con que posiblemente es el Mesías, pero ¿será o no será? Estaban dudando, ellos estaban batallando porque decían, conocemos a su papá, conocemos a su mamá, conocemos a sus hermanos y sus hermanas, ¿puede ser él el Mesías? Tantos prejuicios que tenían. Y después ya de estos 3 años de ministerio, se le acercaron y le preguntaron, ¿y qué fue lo que le respondió? Les he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y sí, posiblemente se acercaron con buena intención los judíos para pues saber si era el Mesías, pero también quizá esto buscaba tenderle una trampa a Jesús. Pero Jesús, ¿qué fue lo que le respondió? Yo ya les he dicho abiertamente, aquí tenemos, en este momento, tenemos 4 yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Y ellos seguían reacios ante la idea, y no solamente les contesta, ya los he dicho, y ustedes no creen, y aparte, las obras que ustedes ven dan testimonio de mí. ¿Y cómo lo podemos aplicar en nuestros días? Nuestra incredulidad se ve confrontada ante la verdad de Cristo. Y es que no sabemos si es la verdad. Es que hay muchas religiones en el mundo. Es que hay muchas cosas, muchas creencias del universo, de los astros, entre otros ejemplos que pueden existir. ¿Cuál es la verdad? La misma Biblia dice que es la verdad. ¿Qué debemos de hacer? Dejar nuestros prejuicios y dar paso a la purificación que viene a través de la Biblia. Dar ese paso que el Señor nos da. ¿De qué? Creer genuinamente en Él. Y es que es eso, nuestra incredulidad se ve confrontada a través de la verdad. El testimonio, no necesitamos ver más cosas, sino que necesitamos ¿qué? Leer lo que nos dice la Biblia, creerla de todo corazón, obedecerla y predicarla a otros. Nuestra incredulidad se ve confrontada en su verdad. Y eso nos lleva al segundo punto, incredulidad confrontada, 2, al oír su voz.
Dice el versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Estos judíos eran tan reacios que se habían convertido en religiosos. No creían verdaderamente, no buscaban glorificar a Dios verdaderamente, sino que buscaban ¿qué? Cumplir con tradiciones. Recordamos el pequeño, gran contexto que dimos hace un momento de lo que era la fiesta de la dedicación. Sí, se basaba en un movimiento revolucionario, pero que buscaba que a todos crear la conciencia de que debemos de estar limpios y consagrados a Dios. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Dándole más prioridad a sus prejuicios, dándole más prioridad a sus actos, dándole más prioridad a lo que ellos eran que lo que Dios demandaba de ellos. Es por eso que les dice, ustedes no creen. Y dice, porque no son de mis ovejas. Y aquí está destacando la ceguera espiritual de ellos. ¿Por qué? Porque carecían del entendimiento que Dios les había presentado. No es porque no tuvieran información, sino porque no se arrepentían de corazón. Citando a John MacArthur con respecto a ese pasaje, él dice lo siguiente: su incredulidad no se debía a exposición insuficiente a la verdad, sino a su odio por la verdad y el amor a las mentiras. Wow, nos damos cuenta, nosotros somos una fábrica de ídolos, pero también somos una fábrica de incrédulos. Somos incrédulos por naturaleza, buscamos crear razón, pero cuando escuchamos la verdad, cuando escuchamos lo que nos dice la Biblia, no, eso no tiene sentido. Cuando otras cosas sin sentido, decimos que tienen sentido. Y puede ser redundante, pero no es redundante. Y es que nosotros le damos más prioridad a cosas que no tienen fundamento, y cuando nos presentan la Biblia decimos que no. Ahora, como creyentes, ¿qué pasa? Estamos tan cómodos en nuestro día a día que decimos, sí, ya lo sé, ok. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos escuchando verdaderamente la voz de Dios o estamos escuchando lo que nos conviene, que supuestamente es la voz de Dios? Citando nuevamente, ¿estamos dejando que esa exposición de la verdad nos impregne o estamos amando las mentiras y odiando la verdad? De manera que cualquiera que esté dispuesto a buscar la verdad, la va a encontrar porque está en Jesús. Nos permite los medios de gracia, que es la lectura de la palabra, que es la oración, que es el congregarnos, es el acercarnos a través de Cristo. De manera que, ¿qué estamos haciendo ante ello? Es por eso que nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. De manera que el llamado de salvación está todos los días. ¿Cómo estamos reaccionando ante ese llamado de salvación? Pero ¿cómo es que es un llamado de salvación si dice que oyen mi voz y las conozco y me sigan? Porque dice el verso 28, no solamente se queda ahí, sino que dice, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nos da una seguridad, estamos plenos en Cristo, somos salvos en Él y nos guarda de todo peligro, nos guarda de toda tentación, nos guarda de toda dificultad, nos guarda de todo lo adverso. De manera que nuestra incredulidad se ve confrontada en su verdad, pero también al oír su voz y el ser acercados a su salvación. Y eso nos lleva al último elemento, incredulidad confrontada 3, al saber quién es. Lo más importante es saber quién es de quien se nos está predicando. Y es Dios, es el Hijo de Dios. Nos dice el verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Algo que el cristianismo hace es que nos da una seguridad del mañana y nos da una seguridad pues firme, inamovible, porque nos dice que Dios, que Jesús nos da vida, nos da salvación y nos dice que nadie nos va a arrebatar de Él, pero también nos complementa. Mi Padre que me las dio, o sea, Dios nos entrega a Jesús, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. O sea, estamos en las manos de Dios Hijo y de Dios Padre. Estamos en las manos de Jesús y también de Dios Padre. ¿Por qué? Porque yo y el Padre somos uno. De manera que la unidad, la divina igualdad que veíamos al principio del estudio de Juan, nos dice que es un propósito de salvación para pecadores. Nos salva y nos guarda de el pecado. De manera que vemos acá
que a quien estamos predicando y de quien estamos escuchando es Dios mismo, es el Hijo de Dios, quien se encarnó, pasó debilidad, sufrió, murió, cargó con nuestros pecados, resucitó, venció la muerte y nos da el camino a la salvación, al perdón, a la restauración, quien es Cristo. De manera que nuestra incredulidad se ve confrontada en la verdad inamovible de la Biblia. Se ve confrontada al escuchar esa verdad, pero también se ve confrontada al escuchar sobre quién es esa verdad, y es Cristo. ¿Cómo estamos respondiendo? Los judíos respondieron tratando de apedrearlo nuevamente, pero nosotros, ¿cómo estamos respondiendo de este lado de la gracia? De manera que podamos meditar en ello, ¿cómo estoy respondiendo ante la verdad? ¿Soy un incrédulo o mi incredulidad se ve confrontada y puedo avanzar por la misericordia de Dios a la salvación? Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.